Mucho gusto, soy Fernando Nascimento de Brasil. Mi pregunta es la siguiente. En mi país, el año 2014, hemos tenido grandes cambios en el campo sociopolítico y por increíble que esto pueda parecer, han sido provocados por medio de la utilización de redes sociales. Gentes a millones en las calles pidiendo cambios sociales y todo eso se hizo por caminos que han sido considerados como superficiales porque estamos en una modernidad líquida. Muy bien. El Papa Benedicto XVI nos habla en el inicio de su encíclica que la imagen que tenemos de Dios refleje en la imagen que tenemos del hombre. Muy bien. Y nos dijo el año 2011, cuando estaba en el Parlamento alemán, que que 3 columnas fueron por donde se levantaron la civilización occidental. Y nos puntuaba la fe judaico-cristiana, el derecho romano y la filosofía greca. Mi pregunta es la siguiente. Me imagino que para cambiar la visión que tenemos, o sea, del hombre y poner la caridad cristiana a servicio del hombre, de alguna manera, esto pasa por levantar otra vez estos pilares, estas columnas. Sin embargo, o intentamos hacer con que volvamos a la cristiandad, lo que me parece, no sé, es posible, o, ¿por qué no? O sea, tomar estos medios que estamos considerando superficiales, las formas del hombre de hoy, y presentar lo que son nuestras riquezas desde el formato que habla al corazón del hombre de hoy. Esta es mi pregunta, ¿cómo podemos hacer eso a servicio de la caridad, verdad? Y llevando en cuenta, porque aunque tomemos todo eso como superficial, yo veo en mi país, por ejemplo, que ha producido cambios. Gracias. Pardon, c'est une très bonne question. Perdón, es una excelente pregunta y una vez más hay que cuidar mucho, prestar atención a lo que digo. Hay medios temporales que son medios nuevos, medios tecnológicos, que pueden haber sido creados también por malas razones, porque son medios mundanos, pero la tarea del cristiano es arrancar esos instrumentos del ámbito malo, digamos, tomar y aprovechar todas las cosas. Entonces, utilizar estos medios, sin duda. Yo mismo comuniqué a través de los medios informáticos para venir aquí, pero lo que hay que evitar es una relación de subordinación. Los medios temporales, la hipertecnología, no es tan grande al fin y al cabo, sino que puede ponerse al servicio de la cercanía, de la proximidad. Se trata de demostrar que están subordinados a algunas cosas muy sencillas. Un gran filósofo de la técnica americana, Albert Bortman, habla de una práctica focal. El problema de los medios es que nosotros somos bombardeados por una serie de mensajes, pero
luego la gente finalmente se encuentra por la calle y la cercanía se produce a través de su cuerpo, de la carne. Entonces hay una subordinación al final de los medios sociales porque ellos están allí para llegar a una cercanía real. Heinrich Pompey. Soy Heinrich Pompey. Usted con mucha razón habló del hecho que la caridad diacónica de la diaconía no debe solo dar un alivio material, sino un alivio espiritual también. Y esto es una ayuda sustancial, una ayuda para la fe, para la vida frente al sufrimiento. Se trata de un perdón gratuito también. ¿Cuál es la base para este alivio espiritual? ¿Cuál es el contenido de este alivio, de esta ayuda espiritual que se puede dar para perdonar? ¿Cómo se realiza espiritualmente esto? Uno de los graves problemas de nuestra época es que a menudo planteamos preguntas marcadas por el impulso de la época, ¿no? Por ejemplo, de la tecnología o bajo el impulso de la tecnología que nos plantean cómo hablar de Dios, cómo hacer para lograr tal cosa o tal otro. Pero nos quedamos en esta etapa inicial marcada por las instrucciones de uso, por el protocolo, por las modalidades de funcionamiento. Lo que yo, en cambio, intento demostrar es que lo material y lo espiritual están íntimamente conectados entre sí y que en realidad se trata de ser plenamente cristianos y no debemos avergonzarnos de ello, pero ante todo se trata de estar presentes en la cercanía, esta convivialidad, y el ámbito espiritual más propiamente cristiano como la Eucaristía también pasa por un contacto físico. Por lo tanto, de eso se trata, una espiritualidad que no suprima la dimensión temporal, material, ni que pretenda superarla. Digamos, además hay que ver, hay espiritualidad y espiritual. Necesariamente tiene que haber un encuentro. Todos los sacramentos, si van a ver, implican un encuentro físico. La economía sacramental va más allá de la desmaterialización tecnológica y debe ser un modelo para nosotros. Los sacramentos son un modelo de toda comunicación espiritual, la cercanía física. Y por eso yo insisto tanto en esto hoy. Margarita Peters, de Dinámica del Diálogo. Usted se refirió al aspecto gnóstico o neognóstico de la cultura actual y me gustó mucho oír esto. Quisiera que explicara un poco más en qué consiste. Bueno, lo que oímos sobre el gnosticismo se refiere a una serie de herejías espiritualistas. La creación es obra de un demiurgo malo y nosotros estamos atrapados en esta creación. Y este nuevo no es el gnosticismo antiguo,
ni tampoco es un espiritualismo puro, porque si no, no buscaríamos la innovación tecnológica. Sí, sino que hay algunos elementos bastante extraños. Por ejemplo, en el Panarión, un texto de uno de los padres de la iglesia, se relata que los gnósticos hacían de todo para no tener niños, lo que no les impedía tener relaciones, pero evitaban los hijos porque tener un niño significaba atraparlos y dejarlos encerrados en una carne que sufre, etcétera, etcétera. Entonces, producían un aborto cuando había un embarazo y luego cocinaban y compartían el cuerpo del feto entre todos en lo que ellos llamaban una comida eucarística. Y es algo parecido a lo que sucede hoy, donde ya no se pueden tener hijos así libremente, sino que hay que planificar. Y esta es una especie de gnosticismo moderno que proyecta en el futuro que sería el lugar de la perfección. Nosotros sabemos además todo ese movimiento transhumanista que tiene unas expresiones terribles y esto tiene raíces en el pasado. Hay casos sumamente extremados. Y esto toca grandes compañías con mucho dinero como Google, Nokia, están en esta universidad de la singularidad. Y Kurzweil escribe abiertamente que el futuro será transponer las conciencias humanas en unos soportes no biológicos, en ordenadores, en computadoras, algo completamente estúpido, pero es muy interesante esto. Estamos ante una nueva gnosis, un neognosticismo materialista en cierta forma, pero no es materialista porque ya no se habla de tener materia. Frente a la materia, una especie de ingenuidad increíble. Por ejemplo, cuando se habla de esos soportes no biológicos, Mayer habla de un servidor que asegurará la inmortalidad. La inmortalidad. Schweitzer también decía apretar el botón delete para borrar. Y ya así se expone a la piratería, a los virus informáticos, pero ¿de qué se trata? De escapar a la materia. Y esto no entendemos bien por qué. Y se olvida que la vulnerabilidad es una dimensión esencial de la materia y de la materia humana. Es una locura, una locura. Bueno, ahora el tiempo se está acabando. Yo tengo dos preguntas, una por allá y una por aquí. Entonces, a ver, para que sea posible plantear ambas preguntas, le pido brevedad y luego rapidez para ir a la misa. Adelante. Me llamo Arzobispo Martín Kivuba, soy el presidente de Caritas Kenia. Dos preguntas. Una, sobre la segunda parte, la segunda cara de Caritas. Yo como Caritas de mi país me encuentro con una situación muy real. Todo el tiempo estamos ayudando, pero la pregunta sigue siendo, ¿acaso hago algo para ir a la causa de los problemas? Esa es la pregunta, el relato del buen samaritano. Perfecto, pero me pregunto, ¿acaso el buen samaritano está muy bien que fuera a pagar la cuenta del hotelero, pero no hubiese debido ir a buscar también al ladrón? Hoy en día esto toca mucho a las naciones. En África, los jóvenes, muchos están terminando la escuela o
no pueden ir a la escuela, pero están allí sin hacer nada y están sin empleo y están a disposición de gente malintencionada. ¿Quieres venir al Shabab, a la prostitución, a lo que sea? Y esto es un desafío para nosotros de las organizaciones caritativas, porque puede ser que no estemos abordando la auténtica cuestión, estamos solo vendando la herida, pero no vamos a las causas y me da mucha pena porque eso sucede no solo en un lugar, sino en muchos lugares. Y lo vemos también en Europa ahora. Hay muchos refugiados, nos dan penas y sentimos pena por Europa. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Qué podemos hacer en cuanto a las causas? Porque muchas veces aquí se tratan solo las consecuencias y no se va a la raíz de la causa. Esa es mi pregunta. Y la segunda, nosotros como Cáritas de todo el mundo creo que tenemos que crear las asociaciones, las cooperaciones con los gobiernos e instituciones afines y incluyendo a las Cáritas de los países y fuera de los países en todo el mundo. Yo aprecio mucho esta iniciativa de crear asociaciones, colaboraciones. Sí. Primero la otra pregunta, parece ser. Giovanni Bianchini de Corunum. Usted dijo, ¿por qué la caridad se considera como un bien, pero enemiga de la justicia social? Esto se conecta muy bien con la pregunta anterior, en realidad, porque la cuestión en realidad es decir, si realizamos la caridad, tratamos los síntomas y no la causa, porque son problemas que afectan a la justicia social. Por eso nos interesa tanto la encíclica de Os Caritases cuando dice, atención, la Iglesia no puede transformarse en un partido político y transformarse en un mero proyecto político. La Iglesia tiene que establecer los principios y luego los gobiernos, los laicos tienen que comprometerse. Por eso se plantea la cuestión del laicado y la implicación de los laicos en el mundo político. No se trata solamente de la organización de las obras de caridad, sino de la implicación de los cristianos en la vida política. Usted con toda razón mencionó el caso de los migrantes y dice, ¿qué podemos hacer para ir a atender al fenómeno en su raíz, en su fuente y no solo en lugar de llegado hasta que las sociedades estallen? Y hay un problema fundamental aquí. Usted habló antes del problema del dinero y todos estos jóvenes que están sin ocupación y que dicen, ¿cuánto pagas si yo hago tal cosa? Esto es lo que surge. El dinero corrompe a la sociedad, corrompe y yo quisiera volver por un momento a nuestro afiche y el comentario, porque la imagen es de la Basílica de San Francisco de Asís, en Asís, una obra de Giotto, donde San Francisco le da su capa a un pobre, pero no es un pobre cualquiera, si se fijan. Este pobre es un aristócrata, no es un pobre. Saben que en aquel entonces la nobleza con anterioridad dirigía la ciudad, pero los burgueses habían echado a los nobles y los nobles se refugiaron en Perusa y
aquella guerra en la que participó San Francisco fue justamente la guerra entre Asís y Perusa. Él estaba de parte de los burgueses y él descubrió que el dinero estaba destruyendo el orden antiguo de la nobleza y que ahora él era quien podía entregarle su capa al caballero. Él antes quería tener este reconocimiento de ser caballero. En cambio, al final, él entrega su capa al noble. De modo que esto revela la gran destrucción de toda la jerarquía social. Entonces, la gran pregunta de Francisco es: ¿cuál es este gran poder de corrupción y corrosión que tiene el dinero? Entonces, si el dinero corrompe, hay que ver una sociedad sin dinero. Entonces, toda la cuestión de la pobreza de San Francisco, él no dice hay que destrozar todo el mundo burgués, sino que él interpreta el Evangelio con un radicalismo tal que irradia. Entonces, esa es la participación de los laicos en la política que puede reconstruir y destruir también y actuar en cuanto cristianos, entrar también en la radicalidad de una pobreza ejemplar. Y esto es lo que trastorna y sacude realmente, como fue en el caso de Francisco. Y ya ven que no es una casualidad que nuestro Papa adoptara el nombre del pobre de Asís. Entonces, en cuanto a esto de que atendemos a los síntomas y no las causas, bueno, la caridad en ciertos términos es cruel porque mantiene un orden preestablecido. Pero aquí decimos otra cosa, la caridad es algo más, es algo parte intrínseca de la condición humana. Entonces, si nosotros aportáramos una modificación genética y nos volviéramos inmortales, ¿qué harían? Son preguntas nuevas, son preguntas que antes jamás se plantearon. Los filósofos hablaban de la muerte, pero tenían que aceptarla porque no existía la posibilidad de la inmortalidad. Pongamos que hoy esta posibilidad existiera. Bueno, hay muchas cremas para no envejecer. Y si dijéramos repentinamente, está muy bien envejecer. Y si le dijéramos a un niño, bueno, te damos la posibilidad de modificar tu genoma para ser inmortal, y dijéramos, no, no te lo vamos a modificar, vas a morir, y eso parece totalmente cruel. Entonces, sencillamente, por el hecho de que a través de la caridad queramos mantener la verdad humana, eso repentinamente faltamos de compasión. Y esta es la novedad. La tecnología hoy hace una serie de propuestas tecnocompasivas y es terrible, soluciones técnicas para todos y cualquier problema de la vida. Y ese es un desafío totalmente nuevo y por eso se dice la caridad está en contra de la eutanasia, pero bueno, pero él sufre, entonces eres cruel. Un niño que tiene varias discapacidades, no, nos quedamos con él, pero va a sufrir toda la vida. Entonces eres cruel. Ven ustedes. Y en realidad se trata de la máxima ternura por la realidad, por el orden de la creación. Estamos ante un misterio, el misterio de la redención. Se trata de aceptar la condición humana y cada vez más tendremos que pasar por la caridad divina y por el sentido de la creación y de la redención. Muchísimas gracias. Ubi auritas est Deus est, congregavit nos in uno
Deus.